Cordial saludo a todos. Les vamos a presentar hoy mi compañero Cristian Camilo Muñoz Ordóñez, quien les habla Ariel Fernández Arquera García, el algoritmo muestreo de múltiples descendientes, por sus siglas en inglés MOS. El muestreo de descendencias múltiples, MOS, es un framework creado por el doctor Antonio Latorre para el desarrollo de algoritmos evolutivos híbridos dinámicos, en el cual se ha aplicado con éxito para combinar diferentes tipos de algoritmos en conocidos puntos de referencia de optimización continua. Decimos que un algoritmo híbrido porque combina varios algoritmos, en este caso combina dos heurísticas. La primera de las búsquedas locales del algoritmo METS y el algoritmo Solis and West. Este framework sigue un enfoque HRH, que es híbrido de retransmisión de alto nivel, en el cual se ejecutan dos metaheurísticas en secuencia. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos claves que tiene el algoritmo, los cuales son técnica, calidad de la técnica y función de participación. Una técnica es un algoritmo de optimización que se utiliza para generar nuevas soluciones. En este caso, se van a utilizar dos técnicas, que son los dos algoritmos mencionados anteriormente. El algoritmo MTS y Solis and West. La calidad de una técnica es una medida de qué tan bien la técnica genera soluciones. La calidad de una técnica se puede medir utilizando una variedad de métricas, como la función objetivo, la distancia a la solución óptima, entre otras. Y la función de partición es una función que asigna una partición a cada técnica. La función de participación se actualiza en función de la calidad de las soluciones que se ha generado cada técnica. Las técnicas que generan soluciones de alta calidad reciben una participación más alta. Esto permite que las técnicas más eficaces reciban más participación en los pasos posteriores. Continuando con esta exposición, vamos a hablarle un poco acerca del diagrama de flujo y pseudocódigo de los algoritmos que participan dentro del artículo en el cual nos basamos. Como algoritmo principal tenemos el muestreo de múltiples descendientes y el diagrama de flujo nos indica un poco de lo que compartió mi compañero, que es la utilización de dos metaheurísticas llamadas Solis and West y primera búsqueda de múltiples trayectorias, que es MTSL1. Entonces, de cierta manera, el algoritmo se encarga en darle más participación a una de estas dos metaheurísticas de acuerdo cuando se evalúa su resultado, que en el caso en el que nosotros vamos a trabajar es encontrar el mínimo global de diferentes funciones. Entonces, de acuerdo a cómo se vayan evaluando con cada una de estas metaheurísticas, si por ejemplo tiene mejores resultados Solis and West, en cada uno de los pasos que se le da, que son parámetros que define el usuario, si se le tiene mejor resultado en Solis and West, vamos a encontrar que este algoritmo MOS le va a empezar a dar más prioridad o le va a asignar como más EFOS, que son la manera en cómo se calcula el fitness, se le va a asignar más a Solis and West y le va a ir reduciendo a MTS. Y esto lo va a ir evaluando paso por paso. Entonces, en suma, tenemos como el individuo de entrada, o bueno, nuestros primeros coeficientes de la función, en este caso son 8 coeficientes. Posteriormente, en el primer paso se evalúa, digamos, como que se les asigna un peso a cada una. De cierta manera, en la primera iteración es la mitad para cada una, entonces se le dan, por ejemplo, tenemos apenas 8 EFOS, entonces se le dan 4 a Solis and West y 4 a MTS LS1. Entonces él realiza los cuatro procedimientos con cada una de las heurísticas y entrega el mejor de cada una de ellas. Posteriormente se evalúan, se comparan y si una es mejor que otra ya empieza la nueva reasignación del peso. Esto lo vamos a ver más a detalle con el siguiente diagrama con el siguiente algoritmo que representa la heurística MOS. Entonces, como variables de entrada tenemos las máximas evaluaciones, que son la mayor cantidad de EFOS que vamos a conocer de esa manera. Tenemos las evaluaciones por iteración,
Entonces, recordando que una iteración es un paso donde va a evaluar las dos heurísticas y tenemos las técnicas, como le decía mi compañero, que son las, digamos, las metaheurísticas que se van a evaluar en el algoritmo principal, que es el muestreo de múltiples descendientes. Digamos, este algoritmo, bueno, esta metaheurística MOS, no solo en este caso no evalúa más de una metaheurística. Entonces, en este caso, pues para el artículo en el que nosotros nos basamos, son nada más dos, pero se puede aplicar para muchas más. Y tenemos como salida de este proceso el mejor individuo encontrado, que al final van a ser los coeficientes para encontrar el mínimo de la función que buscamos, bueno, valga la redundancia, minimizar, optimizar. Entonces tenemos, como le habíamos dicho, las evaluaciones se declaran en cero, las n que va a representar las técnicas, que van a ser las heurísticas que se van a incorporar dentro de MOS. Tenemos el radio de participación, que es la cantidad de EFOS que se le va a asignar a cada una de las heurísticas involucradas en MOS. Como lo dije inicialmente, este parámetro, digamos en este caso van a ser 50 y 50, 50% y 50%, porque son nada más dos técnicas, entonces tenemos que es un medio. Entonces, al entrar al primer paso, evalúa la cantidad de EFOS que se le pueden asignar y le va a dar en este caso la mitad a Solis and Wets y la mitad a MTS. Posterior a eso tenemos, bueno, la de encontrar el mejor de las soluciones, que se ejecutan las técnicas, o sea, el radio de participación de cada una. Tenemos eh, el mejor descendiente y se le pasan la cantidad de evaluaciones por iteración. Y posterior a eso se van a encontrar lo que es las evaluaciones que va a ir contando las EFOS que ya se van ejecutando, de tal manera que esto se va actualizando hasta que encuentre la máxima cantidad, hasta que ejecute la máxima cantidad de EFOS. Entonces, vamos a decir que mientras evaluaciones, que está guardando la cantidad de EFOS que se van ejecutando por iteración, sea menor que las máximas evaluaciones, que es el total de EFOS, va a ser lo siguiente. Para todo J, entonces tenemos que J representa las técnicas. Siempre en estas nomenclaturas vamos a encontrar que J representa las heurísticas involucradas dentro del algoritmo. Entonces en este caso son dos. Para cada una de ellas se va a calcular la calidad, que es simplemente el promedio de todas las soluciones que se encontraron al ejecutar las CEFOS asignadas por cada heurística, que es 1 sobre la cantidad de individuos, que pues en este caso, por ejemplo, si tenemos 8 EFOS por una iteración y se le asignan 4 a cada heurística, por ejemplo, 4 a Solis and Wets y 4 a MTS, entonces acá vamos a tener 4 individuos por cada técnica, entonces sería 1 sobre 4 sobre la sumatoria de cada una de las soluciones de la función objetivo. Posterior a eso, vamos a tener que actualizar el radio de participación, que se realiza a través de una función de calidad, que es la que pues actualmente estoy señalando con el puntero. Ese radio de participación lo que nos va a determinar es a cuál de las dos técnicas se le va a asignar más o menos EFOS para que continúe realizando su evaluación. Entonces, esto también se hace, digamos, cuando se le va a disminuir de cierta manera la participación de una de las dos heurísticas dentro del algoritmo principal, se realiza con el radio de participación menos un delta J que se calcula a partir de un epsilon que entrega el usuario, que es como el porcentaje que se quiere disminuir a la heurística que está dando los peores resultados, por la calidad de las mejores soluciones involucradas menos la calidad de esa técnica en específico sobre la calidad del mejor resultado de la heurística, pues de cada una de las heurísticas, por el radio de participación que ya inicialmente ya lo teníamos definido, pero que posteriormente vamos a darnos cuenta que se va a ir actualizando porque puede ser el que le va a dar peso a cada una de las soluciones. Y esto se realiza para cada una de las técnicas, pues que pertenecen a los enteros entre uno y la cantidad de técnicas, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tenemos que uno de los algoritmos
no se está tiene las peores soluciones, pues se va a aplicar esta fórmula para disminuir su radio de participación. Eso es lo que va a retornar esta función, la función de calidad, y pues así es como se va a actualizar el radio de participación para cada una de las técnicas. Posterior a eso, pues ejecutamos la técnica con el radio de participación actualizado, volvemos a calcular la mejor para al final pues almacenar en mejor la mejor de las soluciones de la que mejor esté entregando resultados en la heurística. Y finalmente actualizamos nuevamente la cantidad de EFOS para que mientras sea menor a la cantidad mayor que se ha decretado de evaluaciones de la función, pues sigue ejecutando este ciclo while hasta que pues, se cumpla que las evaluaciones ya superen el máximo y ahí se detenga. Y va a retornar el mejor de los resultados, pues entregado por la mejor heurística que se esté desarrollando pues en la iteración correspondiente. Como lo habíamos dicho anteriormente, para Moss, en el caso del artículo de la torre, está trabajando con Solis and Wets y la primera búsqueda de múltiples trayectorias. Entonces vamos a explicar un poco en qué consiste cada una de estas heurísticas. Tenemos el Solis and Wets, que es un método no poblacional, se asemeja a un ascenso de la colina con saltos adaptativos a través de vecindades. Este es un esquema de lo que vamos a ver a lo largo de este algoritmo. De cierta manera son saltos adaptativos porque crea unos vecinos que los va a evaluar y según el mejor vecino va a realizar saltos RO a través de un bias que va a estar indicando la dirección de la mejor solución. Entonces, de cierta manera, un esquema gráfico de lo que sucede en el algoritmo es el siguiente. Nuevamente tenemos nuestras 8 dimensiones. Generamos un vecino. Si ese vecino es mejor, se reemplaza por por el individuo que ya entró inicialmente. Se actualiza el bias y se actualiza el best. Posteriormente, se debe contar la cantidad de fallos y éxitos en que se mejore la solución. Si es superior a 2, los éxitos, se duplica la desviación estándar, por eso es adaptativo, porque se duplica este desplazamiento del individuo pues, con el que se viene trabajando. Y además, si los fallos, si no alcanza los dos éxitos, se reduce a la mitad el salto del individuo actual, siempre y cuando haya una mejor solución. Entonces, para entrar en detalle, el algoritmo es el que ustedes observan y que estoy señalando con el puntero. Entonces, nuevamente tiene unas entradas que son las máximas evaluaciones, una desviación estándar, que es ya lo que veníamos viendo, que es el rol que nos va a dar el salto del individuo con el que estamos trabajando. Tenemos el tamaño del vecindario, que es la cantidad de vecinos. Recordemos que debe ser mayor a cero, pues porque son ¿qué? Más de un vecino, y además deben ser múltiplos de dos o pares. Y tiene como salida esta meta heurística el mejor individuo encontrado. Inicializamos lo que son los bias, inicializamos los fallos y los aciertos en cero. Eh, Creamos un individuo que se va a llamar mejor y efectivamente las evaluaciones que va a ir contando la cantidad de FOS que puede este algoritmo ejecutar para encontrar en este caso el mínimo global. Tenemos un ciclo while que nos va a decir que mientras las evaluaciones sean menor al total de EFOS que son permitidas, pues ejecute lo que hay dentro del while. Tenemos una función que va a ser generar el vecindario, porque efectivamente vamos a crear dos vecinos o la cantidad de vecinos pares, en este caso lo voy a ejemplificar con dos vecinos, a través del siguiente pseudocódigo. Entonces tenemos que los vecinos generados se inicializan en cero y mientras los vecinos generados sean menor a la cantidad de vecinos que declara el usuario, que recordemos debe ser par, va a ejecutar lo que hay dentro del while. Entonces tenemos que la desviación va a ser igual a obtener la desviación, que al final va a retornar es la desviación estándar de cada valor del vector que le estamos asignando mediante una distribución normal con media de 0.5 y pues retornando la desviación estándar. Entonces, una vez tenemos este valor, vamos a calcular el vecino 1 y el vecino 2, que por fórmula son los siguientes, que es el individuo más un bias más una desviación
y el vecino 2 que va a ser el mismo individuo pero calculado con las restas, restándole el bias y restándole la desviación. Posteriormente estos dos vecinos se van a agregar a la vecindad o al vecindario, que en este caso fue el que donde se van a guardar pues este histórico de los tres, en este caso los tres valores que se van a comparar para saber cuál es la mejor solución entre esos tres. Se agrega el individuo 1, o sea, el vecino 1, y se agrega el individuo 2, que va a ser el vecino 2. Y se actualiza vecinos generados, porque pues generamos 2, se actualiza de 2 en 2, porque se están creando efectivamente múltiplos de 2 o pares. Bueno, finaliza ese while, ya sabemos, mientras, la cantidad de mientras los vecinos generados sean menores a la cantidad exigida por el usuario, y retornamos el vecindario. Entonces nos regresamos al algoritmo principal. Después de generar el vecindario, efectuamos el cálculo del mejor vecino. Entonces es en el vecindario encontrar el mejor. Si ese mejor vecino tiene un mayor fitness que el que ya traíamos anteriormente, que es la primera solución, entonces va a actualizar el bias. Esa actualización del bias se define si en el caso del vecindario, el vecino número 1 que se calculó a partir de las sumas, se ejecuta el bias de esta manera, como lo estoy señalando con el puntero. Pero si en el caso en el que calculamos el mejor fitness y resulta que fue el vecino 2, entonces se calcula con el bias correspondiente a las restas, que es el del vecino 2, que es este que estoy señalando con el puntero. Bueno, tenemos la actualización del bias. Luego, efectivamente, tenemos que modificar mejor, pues los mejores coeficientes, o sea, actualizar nuestra solución. Y tenemos que sumar un acierto, o sea, encontramos un valor que efectivamente es mejor que los coeficientes que ya traíamos en la solución inicial. Entonces lo actualizamos, o sea, vamos un acierto. Y pues fallos es cero porque efectivamente pues ya tenemos una nueva solución. Si no es el caso, o sea, si digamos eh, realmente no se encontró uno mejor, entonces se actualiza fallos y se hace ciertos ceros y se evalúan las siguientes condiciones, lo que hablamos anteriormente. Si los aciertos son más de 2, entonces ese RO que nos va a dar de cierta manera lo que se va a desplazar esos valores de los coeficientes se va a multiplicar por 2. Entonces vamos a duplicar la distancia. Y ya como duplicamos la distancia, reseteamos aciertos y pues continuamos con el proceso del while. Pero si en este caso los fallos son mayores a 1, mayores o iguales a 1, entonces lo que vamos a hacer es desplazarnos, pero la mitad. Entonces vamos a encontrar un RO más pequeño y se resetean los fallos. Esto se ejecuta pues hasta que la cantidad de evaluaciones o EFOS cumpla pues con los EFOS totales que se le asignaron a este método. Y finalmente pues ya retornamos el mejor valor. Y ahí finaliza lo que es el algoritmo de Solis and Wets. El siguiente metaheurística que se incorporó dentro del artículo que nos está correspondiendo exponer, es el que se conoce como primera búsqueda de múltiples trayectorias. Es un algoritmo, es una metaheurística que funciona con un vecindario y se ejecuta pues como un diagrama gráfico. Es algo muy elemental, se genera un vecindario, se evalúa si en ese vecindario hay uno mejor, si sí es mejor se sobrescribe al mejor que ya traíamos y si no pues no se sobrescribe y se sigue trabajando con el mejor y se ejecuta tantas EFOS pues, nos lo permita el algoritmo haya sido configurado por el usuario. Si entramos más a detalle, esto se va a ver reflejado en el siguiente pseudocódigo. Entonces tenemos que vamos a ingresarle el número de EFOS. También tenemos claramente pues una solución inicial y el tamaño del vecindario. Y al final pues vamos a obtener los mejores coeficientes para minimizar la función respectiva. Entonces inicializamos best con los coeficientes, o bueno, con la celda
que se declara. Luego tenemos un i que, bueno, va a controlar un rango del vecindario, se va a ir actualizando. Es un contador, de hecho. Y continuamos ya con el ciclo while, que va a ser, mientras no se cumpla la condición de parada, entonces si el i es menor que la mayor cantidad de fos asignada, pues va a ejecutar lo siguiente, que va a ser generar un vecindario con el número de vecinos que, con el tamaño del vecindario que haya declarado el usuario, y se le va a pasar pues efectivamente la solución inicial, que en este caso se considera la mejor. Entonces nos vamos a ir a qué consiste esa función generar vecinos. Tenemos que generar vecinos, ya sabemos que nos recibe el individuo, que es la solución inicial, y el tamaño del vecindario. La salida va a ser un vecindario. Declaramos el vecindario vacío porque se le van a ir asignando de acuerdo a unas operaciones, y mientras no se cumpla la condición de parada quiere decir que mientras no se alcance la cantidad del vecindario que dijo el usuario, pues va a continuar ejecutando el algoritmo. Entonces, el individuo número 1 va a ser igual al individuo número 2 y va a ser igual al inicial. Entonces todos están igualando a la mejor solución. Vamos a seleccionar una posición aleatoria dentro de la longitud del largo del vector que vamos a trabajar. En el caso del ejemplo que se ve en el diagrama gráfico, pues serían 8 posiciones, entonces vamos a seleccionar una de esas 8 posiciones de manera aleatoria. Y vamos a declarar esta variable SR, que es un rango medio, que va a ser, se selecciona la posición y se calcula el rango medio entre el valor máximo y mínimo de esos vectores, de esos puntos asociados. Digamos, si tenemos 89, se va a calcular el rango medio entre estos valores, que sería 89 menos 34 sobre 2. Si el vector inicial no ha mejorado, o sea que se ejecuta una evaluación, entonces tenemos que el rango se va a actualizar a la mitad de ese valor que ya hemos calculado. Si ese valor es menor que 2, se iguala a 2 por cuestiones de parametrización. Digamos, se necesitan que los valores estén dentro de ese rango para que continúe ejecutando el algoritmo. Se finaliza este sí, pero en el caso que no se entre este sí, a este if, vamos a decir que el individuo en la posición seleccionada, que en este caso del ejemplo es la posición número 4, entonces este individuo se va a actualizar, el individuo 1 se va a actualizar restándole ese rango medio que calculamos, esa variable SR. Entonces tenemos que 89 menos lo que nos haya dado esa operación. Y el individuo número 2 va a ser ese mismo número ubicado en esa posición que seleccionamos de manera aleatoria, pero dividido entre 2. Ese valor de SR, o sea, se suma y se divide entre 2, que es lo que señalamos en esta parte de acá. Cada una de estas se adiciona a su vecindad y se actualiza el contador i en 2, pues porque estamos creando dos individuos de manera, por cada entrada estamos creando 2 individuos, y pues así se va actualizando hasta que se cumple el tamaño del vecindario. Finalizamos este mientras, cuando ya no se cumple esta condición, y evaluamos el vecindario para retornarlo a sí mismo y regresarnos acá al código principal. Entonces, posterior a eso, tenemos que S1 va a ser igual a obtener el mejor vecino del vecindario. Entonces, en este caso tenemos de los dos individuos que se agregaron al vecindario, determinamos el mejor comparado pues con el que ya traíamos inicialmente. Y eso se va a almacenar en S1. Si el fitness de ese S1 es menor al fitness que ya traíamos, entonces se va a actualizar esa mejor solución. ¿Por qué? En este caso menor, porque recordemos que este es un problema de encontrar el mínimo global de las funciones con las que se trabajaron en el artículo. Entonces, por eso la condición de que sea menor. Y pues una vez al actualizar el mejor, pues indicamos que el mejor ha mejorado. Finalizamos este sí, en el caso de que cumpla la condición, y si no, pues indicamos que el mejor no ha mejorado y efectivamente pues no se actualiza el BES y se continúa ejecutando las CEFOS hasta que se encuentre uno mejor, o pues si desafortunadamente no encontramos una mejor, pues se queda con la solución inicial, que sería esta de acá. Y pues continuamos actualizando este contador hasta que alcance la mayor cantidad
bueno, hasta que alcance la cantidad que evalúe el vecindario total. Finalizamos el mientras y retornamos el mejor valor. Entonces, estos serían los dos algoritmos, digamos, de cierta manera, los tres algoritmos involucrados, el MOS, el Solis and West y el MTS, la primera búsqueda de múltiples trayectorias. Ahora vamos a ver la evaluación, la experimentación del algoritmo y las pruebas que se hicieron. Para realizar esto, se ha considerado el VERCHAT de la sección especial sobre computación evolutiva para la optimización global a gran escala. Este se celebró en el IEEE SEC de 2012. Para esto tuvo referencia 20 funciones de optimización continua con diferentes grados de separabilidad, desde funciones completamente separables hasta funciones no separables. Para esto tuvo en cuenta los siguientes parámetros. Como les dije ahorita, 20 problemas, 20 funciones. Se tuvo en cuenta 1000 dimensiones. Las ejecuciones del problema fueron 25 y se ejecutaron 3 millones de EFOS. Para la inicialización fue aleatoria dentro del espacio de búsqueda. Lo que trataba era buscar el óptimo global, como quien dice, cero para todos los problemas, algo de minimización. Y para terminar, era cuando alcanzaba todos los EFOS, en este caso eran 3 millones. En la otra tabla se ven los parámetros que se utilizaron. En particular se probaron 27 configuraciones diferentes y los valores de los parámetros de las configuraciones que aparecen en negrita fueron los que tuvieron en cuenta y tuvieron mejores resultados. Bien. Aquí les mostramos las 20 funciones que se utilizaron. De las 20 funciones, ¿qué les puedo decir aquí? La configuración, algo que aparece como con la letra M, para estos problemas se tuvo en cuenta y se colocó algo fijo con el número de 50. Ahora les vamos a mostrar las gráficas de convergencia. En la función 8, vemos que el algoritmo mejora continuamente el valor de la puntuación hasta aproximadamente 1.000.000 de evaluaciones. En ese punto el algoritmo converge a una buena solución si se compara con los algoritmos de referencia. En la función 15, el algoritmo converge prematuramente después de unos miles de evaluaciones de actitud. En la función 13 y la función 20, podemos ver que el algoritmo continúa mejorando el valor de puntuación a lo largo de toda la búsqueda hasta alcanzar el número máximo de evaluaciones de actitud. Ahora le vamos a mostrar los resultados. Para esto tuvimos como referencia dos algoritmos. En esta tabla los mejores resultados tanto para la media como para la mediana aparecen en negrita. Para facilitar su análisis posterior, en esta tabla podemos observar lo siguiente. El algoritmo MOS obtiene el mejor rendimiento en 12 de las 20 funciones, mientras que los otros dos algoritmos, el DEP y el MLS, obtienen mejores resultados solo en 4 y en 5 funciones respectivamente. Ahora podemos ver que el algoritmo MOS parece funcionar mejor en los grupos de funciones más complejos, especialmente la función 7, la función 12 y la función 17. Y en aquellas funciones en las que MOS no es el mejor algoritmo, no está muy lejos del mejor, normalmente no más de un orden de magnitud. Por último, como conclusiones tenemos que el artículo concluye que el algoritmo MOS es una herramienta efectiva para resolver problemas de optimización continua de funciones de alta dimensionalidad. Y por otra parte, que el algoritmo MOS es capaz de encontrar soluciones óptimas o cercanas a la óptima para una amplia gama de funciones, incluso para funciones con dimensionalidad muy alta. Aquí le mostramos la bibliografía que utilizamos para realizar esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.